Profesor, ¿podría subir la clase de hoy a Teams para que podamos descargarla? Es que he tenido problemas hoy día con mi máquina. Yo soy medio menso con las máquinas. Pero ahora lo voy a subir en PDF. Ya lo tengo. Ya, gracias. ¿Cómo iba a dictar hoy día? ¿Visualiza mi pantalla? Sí, ¿no? ¿El PPT? Sí se ve. Ya. Bien. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahora sí. ¿Se escucha, niñas? Sí, se escucha. Bien. Vamos a hablar acerca de la... Profesor, ¿Sí? profesor, disculpe que le interrumpa, pero la semana pasada no terminamos el tema que estábamos viendo. Verdad. Sí, nos quedamos en anemia. Creo que nos falta hipertensión y otra enfermedad. Mira, más o menos recordar. Ya estaba ahí, no me lo otro punto yo. Esta es la clase anterior. Claro, nos quedamos en anemia. Nos quedamos en tratamiento de la anemia. Nos faltan dos enfermedades. Ya. Ya terminamos las dos enfermedades. Continuamos lo que nos quede de tiempo. Entonces, en anemia hay que recordar que es el déficit de glóbulos rojos. Y al haber déficit de glóbulos rojos, no tenemos oxígeno disponible. Al no tener oxígeno disponible, eso genera que no podemos obtener energía a partir de la glucosa. El oxígeno nos ayuda a obtener energía de la glucosa en la respiración aeróbica. Y esta se da a nivel de la mitocondria. Cuando no existe oxígeno, entonces solamente obtenemos 2 ATP de energía de la glucosa por la respiración anaeróbica a nivel de citoplasma. Cuando existe buena hemoglobina, entonces optimizamos el uso de la glucosa. Y en general, todas las células generan energía. La anemia repercute sobre la función física, te cansas, fatigas, no puedes realizar esfuerzos físicos intensos. En la parte mental, tu capacidad intelectual disminuye, no tienes capacidad de raciocinio. Cuanto más severa la anemia, los efectos son mayores. El glóbulo rojo es la célula más importante a nivel de la sangre. Entonces, cuando existe disminución de glóbulos rojos, existe una palidez marcada de la piel, de las mucosas, de las conjuntivas. Entonces, clínicamente, ¿qué voy a encontrar? Una persona pálida. ¿Qué más? Una persona con taquicardia. ¿Por qué? Porque
porque al haber poca entrega de oxígeno, el corazón late más rápido para poder entregar oxígeno a los tejidos. Aparte, habrá aumento de la frecuencia respiratoria para entregar más oxígeno y recoger CO2 de los tejidos. Eso en la parte clínica, ¿no? De la manifestación va a depender de cuánto bajo está la anemia. O sea, cuánto ha bajado la hemoglobina y el otro factor importante, en qué tiempo lo ha hecho. Yo puedo tener una hemoglobina de 14, tener una hemorragia, mi hemoglobina baja a 10 y yo tengo síntomas de anemia. A esos síntomas de anemia, a esos signos se llamarán signos de anemia aguda. Sin embargo, cuando yo tengo una enfermedad crónica, una parasitosis, entonces puedo tener anemia que se ha desarrollado en el transcurso del tiempo. Si me toman una hemoglobina, puedo tener una hemoglobina de 7, de 6, y aparentemente no tengo síntomas. ¿Por qué? Porque se dio en forma prolongada y el organismo trata de compensar en cierta forma esta pérdida de glóbulos rojos. Las anemias se pueden clasificar de acuerdo a la intensidad de ella. Cuando la hemoglobina está próximo a 5, se considera una anemia severa. Recuerden que el valor normal va de 14 a 16. La hemoglobina, cuando está en un valor de 10 a 6, se considera moderada la anemia, y leve cuando está de 10 a 13. ¿Quién tiene riesgo de hacer una anemia leve? La mujer, porque tiene la menstruación como un factor de riesgo para ser sangrada. Los síntomas hemos referido que son fatiga, que significa cansancio, incapacidad de usar la hemoglobina para generar energía, frecuencia cardíaca alta, con sensación de palpitaciones, mareo, sobre todo al cambiar de posición, al levantarse de una silla, al levantarse de la cama. La anemia puede estar relacionada al déficit de vitamina B12 y ácido fólico. La vitamina B12 y ácido fólico ayudan a mejorar la función del DNA celular. Cuando no hay estos factores, entonces no hay reproducción celular. Lo que voy a tener es personas con leucopenia, plaquetopenia y glóbulos rojos bajos. Como son células que no se reproducen rápido, entonces quedan en estado blasto. ¿Qué es un estado blasto? Son células que se quedan inmaduras. Y las células inmaduras tienen núcleo y son grandes. Por eso a la anemia generada por déficit de vitamina B12 y ácido fólico se le conoce como anemia megaloblástica. Recuerden que los glóbulos rojos son células en forma de disco aplanadas, las cuales no tienen núcleo. Las células maduras no tienen núcleo.
Las inmaduras sí tienen núcleo. Entonces, si yo encuentro una hemoglobina baja y me describe que las células glóbulos rojos son grandes, puedo decir que es una anemia megaloblástica. ¿Qué debería hacer? Aportarle complejo B con aporte de vitamina B12 y ácido fólico también. De esa manera, corrijo el problema. Otra forma de anemia viene a ser la anemia microcítica, en la cual la persona pierde glóbulos rojos por sangrados. En la mujer, la menstruación. Otras causas, parasitosis. Otras causas, sangrados digestivos. Causa de sangrado digestivo, gastritis, duodenitis, que son frecuentes. Causas de sangrado a nivel intestinal, divertículos, problemas de varices esofágicas, hemorroides, pueden generar una anemia. La anemia por pérdida se conoce como anemia microcítica o ferropénica. Entonces, tengo dos anemias importantes. La anemia megaloblástica, glóbulos rojos grandes, anemia microcítica, ferropénica, glóbulos rojos pequeños. El dolor en el pecho es un síntoma de anemia, sobre todo cuando uno hace esfuerzo físico. Cuando uno hace esfuerzo, el requerimiento de oxígeno es mayor. Y como no tengo oxígeno por la hemoglobina baja, puedo tener dolor precordial. Los calambres que vienen a ser la contracción del músculo, es muy frecuente la contracción a nivel de la pantorrilla, se debe al acúmulo de ácido láctico. Este acúmulo de ácido láctico se da por respiración anaeróbica. Recuerde que la respiración anaeróbica se da a nivel del citoplasma. Por tanto, el acúmulo de ácido láctico hace que el calcio ingrese a las fibras musculares, generando una contracción permanente. Entonces, la solución, ¿cuál será? Estirar el músculo. Si calambre es contracción, la forma de solucionar es estirando. Si una persona sufre de calambre continuo, aparte de comer papaya, naranja, productos ricos en potasio, debemos pensar en grado de anemia. El insomnio también puede presentarse en estas personas. La coloración clara de las manos, la palidez es importante. Evaluar si tengo sangrado digestivo. Si yo vomito y el contenido es negro, hay que pensar que es un sangrado de estómago. Si yo hago mi deposición y la deposición es como mazamorra morada, entonces es de intestino medio. Si la deposición es con sangre viva, puede ser de colon, recto, el sangrado. Entonces, ¿cómo trataremos la anemia? De fondo, la investigación corresponde
a la parte médica. ¿Qué hará usted? Le tendrá que dar un aporte adecuado para controlar la anemia. Primero que el hierro, el mejor hierro para poder reponer es el hierro de origen animal. El hierro de origen vegetal no es adecuado. Entonces usaremos fuentes de animales para corregirlo. ¿Qué hará el médico? Indicará sulfato ferroso para poder corregirlo. De esa manera, al aportar hierro, aporto un componente importante de la hemoglobina. El aporte de vitamina B12 y ácido fólico va a ayudar a disminuir el riesgo de presentar anemia megaloblástica. Y como ve, también va a ser importante su reposición. En la parte médica lo hacemos mediante ampollas parenterales. En la parte del manejo nutricional nos apoya mucho indicando los alimentos que son ricos en vitamina B12, ácido fólico. Entonces, la anemia es una enfermedad que en verdad no vendría a ser en sí una enfermedad, vendría a ser en sí un síndrome, ¿no? Porque puede responder a varias enfermedades. Puede ser que se deba a un sangrado digestivo, y este sangrado digestivo puede ser por una úlcera, puede ser por un cáncer, puede ser por una hemorroides, puede ser por un estado pluricarencial debido a una infección crónica. Las causas pueden ser varias. La anemia puede deberse a varias enfermedades. Entonces, siempre ver la clínica del paciente. Entonces, si tiene anemia, ver si tiene palpitaciones, dolor precordial, sensación de mareo, si su capacidad intelectual ha disminuido, si las deposiciones son negras, si son sangre viva, ¿no? Si está tomando algún medicamento relacionado a gastritis, como son los AINES, que son los antiinflamatorios. En fin, buscar causas. La anemia sola no se da, sino acompañando a una enfermedad. Otro dato interesante viene a ser... Profesor, ¿sí? disculpe, lo que pasa es que yo había leído que, por ejemplo, en África es bastante común como que los niños también tengan anemia y las personas en general tienen anemia porque es como un método de protección contra la malaria, porque la malaria no se puede reproducir en ellos si es que están anémicos. Pero esa forma de solución como que no es muy adecuada. No, claro, pero, o sea, es bastante común que, o sea, que las personas que viven, sobre todo en zonas con bastante riesgo de malaria, tengan anemia, pero no es una solución por ellos, sino que algo así fue como algo evolutivo. Obviamente no, o sea, si se les da el sulfato ferroso y una dieta más adecuada que la que llevan, ya no tendrían anemia. Pero me pareció algo curioso porque en el estudio que habían hecho decía que era algo más como evolutivo por el hecho de que la malaria los mataba. Entonces la única manera de sobrevivir era si es que la malaria no se podía reproducir, que en este caso era si es que la persona era anémica. Sí, pues, lo que pasa es que la malaria siempre va a buscar desarrollarse este agente usando el glóbulo rojo. Tendría uno que quedar sin sangre, pero también queda muerto. En sí la solución, como bien mencionas, no es solución.
es como también en el asunto del cáncer. Mejor no le damos de comer al paciente porque el cáncer desarrolla gracias al alimento. ¿Qué es peor? ¿Un desnutrido crónico severo, el cual no tiene capacidad de respuesta y función? No, ¿verdad? Igual es en ese manejo de anemia. La malaria va a generar anemia, salvo que tengamos una forma de oxigenar a los tejidos sin necesidad de hemoglobina y por tanto que se destruyan los glóbulos rojos. El tratamiento más va en lo que es el manejo que ya sabemos, tratamiento médico, ¿no? Y evitar los factores de riesgo para desencadenar. ¿Ya? Creo que en eso iría más el comentario. ¿Ya? Sí. Muy bien, pero muy interesante lo que escuchaste. Por eso debemos ser un poco críticos en lo que nosotros escuchamos y en lo que nosotros podemos obtener de información. No toda la información es adecuada. Puede haber información que está velada, que no nos dice los resultados como deben ser. Lo bueno es que con lo que me has dicho y tu comentario me has demostrado que no tienes anemia, porque tienes un buen pensamiento, una capacidad crítica. Si estuvieras anémica, no me hubieras dicho eso. Bien, bien. Ahora, con respecto a enfermedades degenerativas, mucho guarda relación lo que es la obesidad. La obesidad central genera inflamación y la inflamación genera estado promórbido. La obesidad genera inflamación por los adipocitos que tiene y por el exceso de macrófagos que tiene. Esos dos factores generan que cuando un gordo se inflama 3, 4, 5 veces más que una persona normal. Esto hace que el exceso de inflamación genere disfunción multiorgánica, posibilidad de muerte. Además, el paciente obeso libera a la sangre gran cantidad de lípidos, los cuales generan en las estructuras vasculares placas llamadas ateromas. Estos ateromas lo que van a hacer es endurecer los vasos sanguíneos. Al endurecer los vasos sanguíneos, los hace menos elásticos. Entonces, cuando el corazón bombea la sangre por un vaso que no tiene elasticidad, esto va a generar hipertensión. Ejemplo, un recién nacido tiene una frecuencia cardíaca de 60 a 30 aproximadamente. Un recién nacido. Un niño de 10 años, 90, 50. Una señorita de 20 años, como ustedes, una presión de 100, 60, 110, 60. Un viejito como yo, una presión de 140, 80. Un viejito más viejito, 150, 160 sobre 100 tal vez. Pero como ve, la presión arterial aumenta en la vida. Y eso es porque los vasos se vuelven más duros. Además, recuerden que cuando uno se hace más viejito, la proporción de grasa aumenta. Entonces, esto genera hipertensión. La hipertensión va a depender de la edad, del estado constitucional de la persona. Hay casos en los cuales los valores de presión son elevados, pero
no necesariamente es hipertensión, puede ser un estrés emocional. Yo les digo, señoritas, en el sistema va a aparecer en estos momentos 10 preguntas. Ese es su examen de esta mitad de ciclo. Búsquenlo. Inmediatamente ustedes piensan, se asustan, se taquicardizan, se hacen histéricas y estoy seguro que su presión va a aumentar. Un estrés emocional. Igual, si me duele el diente y no me lo puedo curar y es fin de semana y no hay odontólogo, el dolor me va a generar hipertensión. Entonces, hay varios factores que pueden aumentar la presión sin necesariamente ser uno hipertenso. ¿El ejercicio puede aumentar la presión? Claro que sí, la aumenta. Por eso es cuando usted le toman la presión, le deben hacer la toma en descanso, en reposo. Si le tomo a la persona posactividad inmediata, esa presión no es real. Entonces, la hipertensión, para su diagnóstico, hay que ser cuidadoso. Con respecto a la intolerancia a la glucosa que se presenta en la obesidad, esta se debe a que la glucosa ingresa a la célula gracias a la insulina. El paciente gordito come bastante, entonces requiere más nivel de insulina. Entonces, el requerir altos niveles de insulina para meter la glucosa dentro de la célula puede generar diabetes. Pero se ha visto que ese no es el factor más importante. El factor más importante es que hacemos resistencia a la insulina. Quiere decir que los receptores celulares no se activan en forma adecuada ante la presencia de la insulina y no permiten su ingreso a la célula. A esto se llama resistencia a la insulina. No existe paciente diabético que tenga solamente disminución de insulina. Hay disminución de insulina y existe resistencia a la insulina. Ya hemos mencionado entonces, la diabetes es mala porque va a generar una serie de trastornos, sobre todo para generar energía, porque recuerden que la glucosa genera energía. La falta de insulina va a generar células disfuncionantes, porque al no tener energía, no cumplen función. ¿Qué célula es demandante neto de glucosa? Las neuronas. La trombosis, ya hemos mencionado en parte, que vienen a formarse placas a nivel de los vasos sanguíneos, los cuales disminuyen la luz del vaso, disminuyen su elasticidad. Y además existen cambios en el endotelio vascular. Estos cambios en el endotelio vascular condicionan coagulación de la sangre. Por tanto, se forman trombos, los cuales obstruyen el paso de sangre a los tejidos, generando isquemias y muerte de los tejidos. Otro problema de la obesidad viene a ser la dislipidemia. Existen 3 lípidos importantes: el LDL, el HDL y los triglicéridos. Cuando me dicen a mí
el colesterol está alto. Hay que preguntarse a predominio de qué. Si está alto a nivel de LDL, eso es malo, porque es la grasa que está viajando del hígado a los tejidos para ser guardados y almacenados. Entonces es grasa que se está acumulando, es grasa que va a generar más inflamación. Cuando el aumento de colesterol es por aumento del HDL, eso es bueno, porque es grasa que se está desprendiendo del tejido graso para ser usado como fuente energética por otros tejidos. Entonces, ¿qué debemos buscar? Aumento del HDL, disminución del LDL. ¿Y qué pasa con los triglicéridos? Los triglicéridos son grasas que aumentan relacionados al aumento de carbohidratos. Por ejemplo, hoy día voy a la panadería y me encuentro con las empanadas que me gustan. En vez de comer una empanada, me empujo 6 empanadas. El exceso de carbohidrato que puede contener se va a manifestar como aumento de triglicéridos y aumento de LDL. Por tanto, cuando tengo triglicéridos altos, significa que debo disminuir los carbohidratos. ¿Ven? El manejo de las lipidemias viene a ser con hipolipemiantes, hasta controlar el cuadro, porque esto puede generar muchos problemas. Entonces, obesidad, hipertensión, diabetes, obstrucciones de los vasos, dislipidemias, todas ellas alteran la calidad de vida. Son enfermedades degenerativas. Alteran, destruyen y la calidad de vida se deteriora. Si hay preguntas, las hacen. Aquí tenemos a un gordito. ¿Por qué está gordito? Por los genes, ¿no? Los genes es la carga que yo traigo que me predispone a tener esa contextura y el estilo de vida. Si lamentablemente soy un médico y encima docente, entonces estoy frente a la computadora. Eso hace que sea sedentario y tenga más riesgo de hacer una diabetes. Pero como mencioné, no solamente hay diabetes, sino resistencia a la insulina, lo cual se relaciona a inflamación. El aumento de los ácidos grasos también va en relación al exceso de alimentos que consumo. Como la grasa es proinflamatoria por los adipocitos y los macrófagos, existe un desequilibrio de citoquinas. Las citoquinas son de dos tipos, inflamatorias y antiinflamatorias. Las citoquinas inflamatorias se forman por las células demandantes de estrés. En este caso, el tejido adiposo. Entonces usted ve que de la resistencia de insulina se desprende una enfermedad de diabetes, se desprende una dislipidemia
Esta con disminución del HDL, aumento del LDL, aumento de los triglicéridos por el aumento de consumo de carbohidratos, el desequilibrio de citoquinas condiciona hipertensión, aumenta el riesgo de hacer strokes, disfunción endotelial, aumenta el riesgo de infartos cerebral y cardiovascular, e inflamación por las citoquinas inflamatorias liberadas. ¿Todo eso qué significa? Arteriosclerosis, daño sistémico. Como ven, todo guarda relación con riesgo de muerte. Y esto es para que vean qué es lo que pasa en una persona normal. El páncreas produce insulina, ¿no? Y con la glucosa absorbida a nivel intestinal, hace que la glucosa ingrese a las células. ¿A qué células? Del hígado, para que exista metabolismo, muscular, para que genere movimiento, actividad, y en el tejido adiposo para que haya almacenamiento en el caso requiriera. En la resistencia a la insulina, entonces el páncreas produce insulina, pero como existe resistencia, la glucosa se mantiene elevada en sangre. Como la glucosa se mantiene elevada en sangre, no la puede usar. Entonces usará la grasa. Eso explica por qué el paciente diabético baja de peso. Porque consume la grasa para generar energía. ¿Cuánto pierde de peso un paciente por día al usar la grasa? Se pierde de 300 a 500 gramos de grasa por día. Pero el paciente tiene glucosa alta. No hay insulina y hay resistencia a la insulina. Aparte de que la grasa se consume, también destruye la masa muscular, debido a que el músculo es destruido para formar glucosa. ¿Cómo se llama a ese proceso? Se llama gluconeogénesis, ¿no? Estoy formando glucosa a partir de aminoácidos gluconeogénicos. Profesor, ¿podría volver a explicar lo de la resistencia a la insulina, por favor? Por supuesto. En el paciente diabético existe resistencia a la insulina. ¿Por qué hay resistencia a la insulina? Por las citoquinas inflamatorias liberadas, las cuales hacen que la insulina a nivel de membrana celular no permita el ingreso de la glucosa a las células. O sea, la insulina no cumple su función. Al no haber insulina, no hay glucosa celular. La glucosa, su deficiencia intracelular, genera disfunción celular. ¿Qué va a pasar? La glucosa va a estar elevada en sangre, pero puede ser que el nivel de insulina hasta sea adecuado, pero como hay resistencia, no es el valor debe ser mayor. Necesito más cantidad aún y controlar esa resistencia a la insulina. Mientras, ¿qué hace el organismo? Comienza a usar otra fuente energética. La principal fuente energética es la glucosa, pero al no poder usar la glucosa por la resistencia a la insulina, uso la grasa. Y el consumir grasa me demanda perder 300 a 500 gramos de grasa por día.
Por eso, cuando usted ve a un paciente diabético, va a ver que el paciente baja de peso rápidamente y la masa grasa disminuye. Pero aparte de bajar de peso, cosa que no lograba él antes, va a ver usted que la masa muscular también disminuye. ¿Por qué? Porque el organismo entiende que no hay glucosa y comienza a destruir su masa muscular para convertirla en glucosa. Eso es lo que pasa. Entonces, un paciente con resistencia a la insulina va a tener pérdida de masa grasa, pérdida de masa muscular y deterioro de las funciones celulares. ¿Cuál de las células va a deteriorarse más? La neurona. La neurona depende del metabolismo de la glucosa. Por tanto, la capacidad de pensamiento, juicio, audición, movimiento, sensación, visión, se va a ver alterada. Todo lo que es también los sentidos se van a ver alterados, porque los sentidos están dominados por neuronas modificadas para captar información. ¿Está bien? Por eso es que un paciente diabético puede hacer ceguera. Un paciente diabético va a hacer atrofia cortical. Puede condicionar demencia senil por este problema. Entonces, si un paciente diabético mantiene la resistencia a la insulina y baja de peso, ¿está bien? La respuesta es no. El paciente diabético que hace ejercicio y por el ejercicio mejora su masa muscular, disminuye la masa grasa, ese paciente, ese sí está bien. Es una baja de peso adecuada. El paciente diabético que mantiene la glucosa alta o la resistencia a la insulina y que baja de peso y veo que su masa muscular está baja, ese está yendo mal. Yo me acuerdo mucho de un amigo que era emergenciólogo, el cual trabaja en el Revalías y actualmente. No sé si seguirá vivo, pero tenía diagnóstico de diabetes. Él pesaba 150 kilos y tenía una talla de 1,75 m. Cuando le dio la diabetes, yo lo conocí con un peso de 70 kilos con 1,75 m. Aparentemente bien. Pero él bajaba de peso en forma mala. Un buen día, me acuerdo, se pidió para 2 personas un balde de Kentucky con 10 presas, sus ensaladas, una gaseosa de 1,5 litros de Coca-Cola regular para cada uno, y sus dulces aparte. Se le tomó la glucosa, estaba en high, alto, más de 400. El hombre encefalopático se administró subcutáneo 50 unidades de insulina. Al rato despertó y siguió trabajando. Me dijo, ya estoy bien. La pregunta es, ¿va a vivir mucho? La respuesta es no. No. Porque está deteriorando y acelerando todos los deterioros por la falta de glucosa a nivel celular. ¿Ven? ¿Algún comentario de eso? Muy bien. Síntomas de la diabetes. Sed constante. ¿Por qué la sed?
porque el aumento de glucosa a nivel sanguíneo hace que la concentración de la sangre sea alta. Entonces hay necesidad de aumentar el agua en el vascular. Y la persona va a tener polidipsia, que es necesidad de tomar agua. ¿Para qué? Para que la concentración de la sangre baje, ¿no? Baje la concentración de la sangre. Por otro lado, el exceso de azúcar se va a eliminar esta vez por la vía urinaria, ¿no? Entonces, el azúcar va a tener un exceso de glucosa. El azúcar es una molécula que no debe ser eliminada. Si se elimina por la vía urinaria, quiere decir que el riñón no ha podido reabsorberla porque está en exceso. La visión borrosa se relaciona a alteración de las neuronas, mal pronóstico, puede llegar a la ceguera, disminución de la capacidad visual. El cansancio es porque los músculos no tienen glucosa para generar energía. La pérdida de peso repentina va en relación a que estoy usando la grasa como fuente energética y la masa muscular también se deteriora. El aumento del apetito es porque no hay glucosa a nivel celular. El organismo entiende que no hay glucosa. No entiende que existe glucosa, pero en el lugar inadecuado. Está la glucosa a nivel extracelular. Las heridas que no sanan se deben a la disfunción celular. Entonces, la disfunción celular hace que el sistema inmunológico no funcione. El sistema de defensa, la regeneración de tejidos. Y los problemas sexuales se van a dar por lo mismo, disfunción celular. Problemas en el líbido que va a condicionar esta enfermedad. ¿Alguna pregunta? No, Por profesor. respecto, dime. Ah, no, le decía que no tenía ninguna pregunta. Ay. En la orina frecuente mencionamos la sed excesiva, la pérdida de peso, la visión borrosa, los cambios de ánimo también se van a dar, ¿no? El hambre constante, quieren comer, ¿no? Porque le falta glucosa y la falta de energía. Entonces, son síntomas que ya hemos mencionado. Entonces, en la diabetes se da por la falta de insulina, ¿no? Y aparte, por la resistencia a la insulina en los tejidos. ¿Cómo solucionamos la diabetes? Solucionamos de varias formas. Uno, una medicación. Le daremos medicamentos que ayuden a aumentar la formación de insulina, ¿no? Si no lo logro, usaré insulina. Eso en la parte de terapias para bajar la glucosa. Por otro lado, hay que incidir en una nutrición adecuada. ¿Con qué? Con alimentos con un aporte bajo de carbohidratos. Y si tiene carbohidratos, deben ser de liberación lenta. Por ejemplo, no podría usar carbohidratos de tipo chocolates, helados, porque se liberan rápidamente. Usaré Tienen que cereales. ser integrales, ¿no, profesor? Sí, así es. Y en los productos farmacológicos que se venden para estos pacientes,
está la maltodextrina modificada, la cual tiene una ventaja, que se libera lentamente, evitando hiperglicemia. Evita la hiperglicemia y permite un buen metabolismo. Hasta allí, nutrición, fármacos, y la otra cosa importante es la actividad física. La actividad física ayuda a mantener la masa muscular, ayuda a usar el carbohidrato, ayuda a mejorar la calidad de vida. Si no va acompañado de ello, el pronóstico es reservado. Entonces, dieta, ejercicio, insulina o hipoglicemiantes. Esa es la estrategia de manejo de un paciente. Profesor, una pregunta. Dime. ¿Qué quiere decir que el pronóstico es reservado? Que va a morir. Ah, Y ya, va a ok. morir feo. Porque persona que deteriora su masa muscular no se mueve. Pierde la capacidad de trabajar. Pierde la capacidad de verte por ti mismo. Te haces dependiente. Quedas postrado en una cama. Tu capacidad de percibir estímulos disminuye. ¿Qué es capacidad de percibir estímulos? De ver, de escuchar, de sentir. ¿Cuántas personas diabéticas se ponen zapatos y no sienten que tiene una lesión en el pie? ¿Cuántos diabéticos se queman las manos, se queman exposición al fuego y no tienen sensibilidad? ¿No? Esto te deteriora, te hace dependiente. Los americanos son prácticos. Una enfermedad que hace que el paciente no trabaje, le tomo interés. Si no, no me importa. Ejemplo, papilomavirus. Papilomavirus, ¿me permite trabajar? Sí. ¿Es una enfermedad de transmisión sexual? Sí. ¿Puede generar cáncer de cuello uterino? Sí. ¿La mujer con cáncer puede trabajar aún? Tal vez sí. No me importa mucho. Pero la diabetes sí me deteriora a una población mucho más grande, y esta población no solamente deja de trabajar, sino que me genera mucho gasto. Entonces, es una enfermedad además que está en incremento, ¿no? Y se ha visto en esta última pandemia que es un factor de riesgo de muerte, ¿no? Entonces, demanda mucho. Muy bien. Aquí tenemos otra muestra de lo que pasa en el paciente diabético, lo que mencionamos, que los vasos engrosan sus paredes, y al engrosar sus paredes disminuye el paso de sangre. ¿Cuánto disminuye el paso de sangre? Cuando disminuye la luz del vaso. El flujo sanguíneo no disminuye la mitad, ni siquiera el doble. Disminuye 16 veces. Quiere decir que el cerrar a la mitad la luz del vaso me genera una hipoperfusión severa. Por eso el diabético tiende a hacer hipertensión, isquemias a nivel cerebral, a nivel cardíaco. Ahora, antes se veía infarto
en personas de 50 años, 60 años. En la actualidad, por el sedentarismo, se ve personas de 25, 30 años que tienen infarto debido al estilo de vida, debido al trabajo que realizan. Entonces, es importante controlar estos factores. Efectos del HTA. Primero, la hipertensión puede generar ruptura de los vasos por aumento del flujo sanguíneo, sobre todo en personas de edad. La hipertensión, debido a este aumento de presión de los vasos por los ateromas que se forman, pueden generar infarto, deterioro de la calidad de vida, el daño ocular, si el paciente tiene alteración en la glicemia, y como estos pacientes, sus vasos están cerrados, también pueden hacer falla renal. Como ven ustedes, la hipertensión va de la mano con la obesidad, con el riesgo de la diabetes, y esto genera un pool de enfermedades que puede llevar al paciente a la muerte. Esto es para que vean la prevención de la presión arterial. ¿Qué debo hacer? Evitar el consumo de sal. Si evito el consumo de sal, disminuyo el riesgo de hipertensión. Recuerda que la sal jala agua, el agua aumenta la volemia aumenta la presión. Entonces, bajemos el consumo de sal, evitemos las grasas, carbohidratos, porque esto conlleva a formar ateromas, menos irrigación, menos distensión de las paredes de los vasos, mayor presión. El fumar genera oxidación, alteración celular, deterioro. El control del estrés. Estrés no solamente es el estrés físico, sino también mental. Con esta crisis de la pandemia, muchas personas hemos quedado con algún grado de estrés emocional por no salir, por la enfermedad misma, ¿no? Por los cambios en la forma de trabajo, por el deterioro de nuestros mismos familiares. Esto genera un estrés emocional. Y el estrés físico y mental, ambos generan aumento de catecolaminas, que son la adrenalina y noradrenalina, que aumentan la presión arterial y pueden dañar también a nuestro aparato circulatorio. Por eso es que a los pacientes hipertensos se les indica ansiolíticos, porque es uno de los muchos factores que pueden intervenir en aumentar la presión arterial. El comer frutas y verduras ayuda a disminuir la oxidación. En los estados catabólicos hay aumento de oxidación y ese es el problema, ¿no? El realizar ejercicio es un estrés, sí, pero limitado. Entonces me permite mejorar mi masa muscular. Mejorar masa muscular es mejorar calidad de vida,
ayuda a disminuir de peso, evita la dislipidemia y mejorar su calidad de vida. El consumo de alcohol va acompañado de cigarro, va acompañado de actividades nocivas, preferible no. Si vas a beber, que sea limitado, ¿no? Y la revisión, la evaluación de los signos de hipertensión es lo más adecuado. Entonces, el tratamiento de la hipertensión en la parte preventiva, alimentos adecuados, evitar el sobrepeso, evitar la diabetes, hacer ejercicio, un control del peso, la presión, evitar factores nocivos en la vida. Y de esa manera controlamos este riesgo. Pero debe quedar en claro que existen enfermedades que hemos mencionado: hipertensión, diabetes, obesidad, que guardan relación porque es un círculo vicioso. Mira, un paciente obeso también va a tener osteoartrosis, alteración de las rodillas, de las caderas, no se pueden mover, hacen una isquemia cerebral, hacen diabetes, ¿no? Hacen un síndrome metabólico, como vamos a ver más adelante. Todos estos van de la mano, van concatenados. Todo en relación a la subida de peso. Solución: baja de peso. Mejora tu calidad de vida. Te pueden estar pagando más, pero a la larga te vas a morir pronto. ¿Ya? Muy bien. Hacemos un pequeño descanso, ¿les parece? Hasta unos 20 minutos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Ya, hacemos Sí, un descanso profesor. hasta unos 20 minutos. Son 5:20, 5:40 arrancamos, ¿ya? Ok, profe, está bien. Listo.